Hola, comenzamos este video con la parte 1 del capítulo 5. El título de esta parte es Variables aleatorias condicionadas. ¿Te acordás que en el capítulo 3 quedó una pregunta muy importante sin responder? Nos interesaba muchísimo poder encontrar al mejor predictor de y como función de x. Pero no al mejor predictor constante o lineal, simplemente al mejor, en términos de minimizar el error cuadrático medio. Bueno, todo este capítulo nos va a llevar a poder encontrarlo, pero para poder alcanzar nuestra meta vamos a tener que aprender bastante y trabajar un poco más. Principalmente, en esta primera parte vamos a querer entender cómo se comporta la variable y si conocemos el valor de x, saber cuál es su distribución de probabilidades. Ya aprendimos cómo se comporta cada variable por separado, después cómo se comporta en el conjunto, y ahora queremos saber cómo se comporta una variable si conocemos el valor de la otra. Empecemos con vectores discretos. La definición dice así: sean x e y variables aleatorias discretas con función de probabilidad de x mayor a 0, la función de probabilidad condicional de y dado que x grande es igual a x chiquita es. La vamos a escribir como p sub i dado x igual a x y es una función de y. Esta función de probabilidad es la probabilidad de que y grande sea igual a y chiquita dado que x grande es igual a x chiquita. Como dijimos que la función de probabilidad de x es mayor que 0 en esta parte de la definición, podemos aplicar probabilidad condicional, la definición de probabilidad condicional. Esto es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de x igual a x chiquita. Entonces, ¿en qué resulta? Fíjate, la probabilidad de la intersección no es nada más ni nada menos que la función de probabilidad conjunta de x con y. Y estoy dividiendo por la función de probabilidad marginal de x. A esta función de probabilidad de la variable condicionada la vamos a definir como 0 cuando la marginal de x vale 0. Entonces, fíjate que para cada valor x chiquito que tome la variable aleatoria x, vamos a tener una variable aleatoria y dado x igual a x chiquita diferente, con su correspondiente función de probabilidad. Lo que estoy usando es nada más ni nada menos que la definición de probabilidad condicional. Así como usamos la definición de probabilidad condicional para encontrar una fórmula para el cálculo de probabilidad de la intersección de dos eventos, ¿te acordás allá en el capítulo 1? De la misma manera, podemos ver que la función de probabilidad conjunta, despejando, la podemos calcular como la función de probabilidad de la variable condicionada y dado x igual a x chiquita por la función de probabilidad marginal de x. Y de la misma forma, la podríamos calcular con la función de probabilidad de la variable x condicionada a y igual a y chiquita por la función de probabilidad marginal de y. Vamos a usar mucho esta propiedad, porque muchas veces al observar la función de probabilidad conjunta, la vamos a poder factorizar en estas dos funciones. Y a partir de ello vamos a conocer la distribución de todas las variables involucradas, la marginal y la condicionada. Y a partir de ella también podemos deducir otra propiedad que es bastante útil, que dice que si tenemos x e y, dos variables aleatorias discretas, tales que la función de probabilidad de la variable condicionada y dado x igual a x chiquita es igual a la marginal de y para todo x chiquito en R, entonces vamos a poder decir que x e y son independientes. Voy a decir esto muchas veces, pero fíjate bien. Tenía un vector x y aleatorio. Ahora yo ya conozco el valor de x grande y ahora ese valor es x chiquita. Por lo tanto, la única variable aleatoria, o sea, lo único aleatorio en mi experimento va a ser y. Por eso esta función de probabilidad es función de y chiquita nada más. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 1 de este video. Un almacén tiene en su depósito 35 productos de cierto tipo, 15 de los cuales fueron proporcionados por el proveedor 1, 7 por el proveedor 2 y 13 por el proveedor 3. Se van a seleccionar al azar y sin reposición dos de los productos del depósito. Definimos dos variables aleatorias, x como la cantidad de productos del proveedor 1 en las dos seleccionadas e y cantidad de productos del proveedor 2 en los dos seleccionados. Y vamos a hacernos tres preguntas.
La primera es si x e y son independientes. La segunda nos pide calcular la función de probabilidad condicional de la variable y dado que x es igual a 1. Y a ver si podemos descubrir qué distribución conocida tiene. Y como tercera pregunta, vamos a querer calcular la probabilidad de que y sea mayor a 0, dado que x es igual a 1. El primer paso del ejercicio ya lo tenemos porque tenemos definidas las variables aleatorias. Así que vamos a buscar ahora la función de probabilidad conjunta de x e y. ¿Cuál es el experimento? Tengo un depósito con 15 piezas del proveedor 1, 7 piezas del 2 y 13 piezas del 3. Y de acá vamos a sacar 2 piezas. Y nos vamos a preguntar cuántas hay de cada proveedor. Lo que vamos a hacer, como siempre, es la tablita conjunta entre x e y. Los valores que puede tomar x son 0, 1 y 2. Los valores que puede tomar y son 0, 1 y 2. Pero cuidado, porque solo saco 2 piezas, por lo tanto la suma de x chiquito más y chiquito siempre va a ser menor o igual a 2. Por lo tanto, con esta restricción ya podemos darnos cuenta que las variables x e y no son independientes. Y así respondimos a nuestra primera pregunta. ¿Quién sería la función de probabilidad conjunta? Sería la probabilidad de que x sea igual a y chiquito e y sea igual a y chiquito para todos los x e y que definimos en la tabla. En esta tabla varias van a dar 0 por la restricción que pusimos, pero calculemos alguna. Por ejemplo, ¿cuánto vale la función de probabilidad conjunta en el 0, 0? Esto sería la probabilidad de que x sea 0 y además y sea 0. Como saco 2 piezas, voy a pensar en que las saco las dos al mismo tiempo y las saco al azar. Por lo tanto, voy a usar Laplace para calcular esta probabilidad. Y voy a usar los números combinatorios como herramienta de cálculo porque son los que más se adecuan a este tipo de ejercicios. Como de las 35 piezas saco 2, los casos totales de mi experimento se cuentan con el número combinatorio 35,2. Esas son todas las formas que puedo sacar 2 piezas de mi depósito cuando no me importa el orden en que las estoy sacando. ¿Cuáles son los casos favorables en este caso? Si x es 0 e y es 0, lo que estoy tratando de contar es de cuántas formas posibles puedo sacar 2 piezas que sean del proveedor 3. Y todas esas formas se cuentan con el número combinatorio 13,2. Esta cuenta resulta en 78 sobre 595. Hagamos una más a ver si entendimos perfectamente. ¿Cómo calculo, por ejemplo, la función de probabilidad en el 0, 1? Esa función de probabilidad es la probabilidad de que x sea 0 y de que y sea 1. De vuelta voy a usar Laplace, porque de vuelta estoy tomando 2 piezas al azar. Y los casos totales ya los conté como 595 casos. ¿Qué sería lo favorable ahora? Ahora quiero sacar una pieza del proveedor 2 y una del 3. ¿De cuántas formas puede ocurrir? Y una pieza del proveedor 2 se puede sacar de 7 tomadas de a 1 formas diferentes. Y una pieza del proveedor 3 se pueden sacar de 13 tomadas de a 1 formas distintas. Y estos dos números los voy a multiplicar por la regla del producto. Recordamos un poquito la guía 1, viste que nunca te podés olvidar de nada de lo que aprendiste hasta ahora. Vamos a usar absolutamente todas las 4 guías anteriores para poder resolver esta guía. Así completamos toda la tablita. Y ya que tenemos toda la tabla, nos sale casi gratis calcular las funciones de probabilidad marginales. Para la marginal de x, lo que hacíamos era ir sumando los valores de las columnas, obteniendo los valores de la función de probabilidad marginal para x igual 0, 1 y 2. De la misma forma, para calcular la función de probabilidad marginal de y, sumábamos por filas. Lo que estábamos haciendo era aplicar la función de probabilidad total para cada caso. Vamos a calcular ahora lo que nos pide el segundo punto de este ejercicio, que es encontrar la función de probabilidad de la variable condicionada y dado x igual a 1. Si hacemos el mismo desarrollo que al principio, esta probabilidad, esta función, es la probabilidad de que y grande sea igual a y chiquita, dado que x es igual a 1. Vemos en la tabla que la probabilidad de que x valga 1 no es 0, por lo tanto podemos aplicar la definición de probabilidad condicional. Esto es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de que x valga 1. Ahora, esta probabilidad depende de y chiquito. Fíjate que si y chiquito es igual a 0, en el numerador
lo que estoy calculando es la probabilidad de que y sea 0 y además x sea 1. Todo el tiempo, como sabemos que x es 1, estamos mirando solo la columna donde x vale 1, o sea, toda la que estoy pintando de naranja. Y en este caso, fíjate que estoy haciendo el cociente entre el primer cuadradito de esa columna y el último cuadradito que equivale al valor de la marginal de x en ese punto. Esta probabilidad para y igual 0 resulta en 195 sobre 300. ¿Qué pasa si y vale 1? Bueno, de vuelta hago el cociente entre 105 sobre 595 dividido 300 sobre 595. ¿Qué pasa si es igual a 2? Uy, si es igual a 2, la probabilidad conjunta vale 0, por lo tanto, esta probabilidad vale 0 y este valor no irá en el soporte. ¿Qué estamos observando? Que y puede tomar solo dos valores posibles, 0 o 1. ¿Y eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la variable aleatoria condicionada y cuando x vale 1 es una variable aleatoria de Bernoulli. La variable aleatoria Bernoulli, ¿te acordás que tenía un solo parámetro que era p? ¿Y quién era p? Era la probabilidad de que esta variable valga 1. En este caso es la probabilidad de que y valga 1 cuando x es 1. Esa probabilidad vale 105 sobre 300. Te hago una pregunta. Para cualquier valor de x, ¿la variable aleatoria y se va a distribuir de la misma forma? Y no, ¿ves que no? ¿Por qué? Porque si x vale 0, iba a tomar tres valores posibles. O sea, con probabilidad mayor a 0. 0, 1 y 2. En ese caso no va a ser Bernoulli. ¿Y si x es 2? Y si x es 2, iba a tomar un solo valor posible que es 0. Y ese valor lo va a tomar con probabilidad 1. A esto me refería al principio cuando te decía que para cada x chiquito vas a tener una variable aleatoria condicionada diferente. Y las funciones de probabilidad de cada una de ellas te pueden dar diferentes. Vamos al ítem tercero, que era calcular la probabilidad de que y sea mayor a 0 dado que x es igual a 1. Como estamos trabajando con variables aleatorias discretas, este ítem lo vamos a poder ver de dos formas diferentes. El primero es volver a la guía 2. La probabilidad de y mayor a 0, dado que x es igual a 1, es igual a la probabilidad de la intersección entre y mayor a 0 y x igual a 1, dividido la probabilidad de que x sea igual a 1. Que y sea mayor a 0 y x igual a 1 es lo mismo que decir que y sea 1 y x sea 1, y eso lo dividimos por la probabilidad de que x sea igual a 1. Vamos a la tablita, buscamos cuántos valen esos valores y resolvemos. ¿Cómo lo calcularíamos tipo capítulo 5? Vamos a observar que lo podemos calcular con la función de probabilidad de la variable condicionada, porque que me pidan la probabilidad de y mayor a 0, dado que x es 1, es lo mismo que me pidan que la variable y dado x igual a 1 sea mayor que 0. Y esta variable nueva solo puede tomar los valores 0 y 1. Por lo tanto, que sea mayor a 0 es lo mismo que decir que sea 1. Esta probabilidad la puedo calcular evaluando directamente la función de probabilidad de la variable condicionada en 1. Y esto da 105 sobre 300. Me interesa muchísimo que aprendas a verlo de esta forma, porque en variables discretas lo podemos entender mucho mejor y por ahí en variables continuas te va a poder costar un poquito más. Veamos qué pasa con vectores aleatorios continuos. La definición dice así: sea xy un vector aleatorio con densidad conjunta f de xy y densidad marginal f de x. Entonces, para cualquier valor de la variable aleatoria x con el cual la función de densidad es mayor a 0, la función de densidad condicional de y dado x igual a x la vamos a definir como. La notación es igual que antes, f, y como subíndice le vamos a poner el nombre de la variable aleatoria, que ahora es y dado x grande igual a x chiquita, y es una función solo de y. La vamos a calcular como la función de densidad conjunta dividido a la marginal de x. Fíjate que es muy similar la idea a la que vimos con vectores aleatorios discretos. Cuando la función de densidad de x sea 0, vamos a definir como 0 a la función de densidad de la variable condicionada. La misma propiedad que vimos antes la vamos a usar ahora y
con vectores aleatorios continuos la vamos a usar muchísimo. Acordate como decía que la función, en este caso de densidad conjunta, la vamos a poder escribir siempre como la función de densidad de la variable condicionada y dado x igual a x chiquita por la marginal de x. Bueno, lo mismo si lo querrías pensar con la condicional de x dado y. Veamos un ejemplo. Sea x y un vector aleatorio con densidad conjunta 2 por e a la menos i sobre x cuando i es mayor que 0 y x está entre 0 y 1. 0 en otros casos. En el ítem A de vuelta vamos a preguntarnos si las variables x e y son independientes. Para el ítem B vamos a calcular la densidad de i cuando x es un tercio. Y en el ítem C vamos a calcular la probabilidad de que y sea menor a un quinto sabiendo que x es igual a un tercio. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es graficar el soporte de nuestro vector aleatorio. ¿Qué es lo que observamos? Que la función de densidad conjunta no la podemos factorizar como una función solo de x y otra función solo de y. Entonces, ya solo con eso podemos decidir que las variables x e y no son independientes. Si no, podés sacar las marginales y probarlo por definición, pero esta es una linda forma de verlo muy rápido. Como segundo paso me piden encontrar la función de densidad de y dado x igual a 1. Perdón, dado x igual a un tercio. Grabar todo de vuelta ahora me va a matar, así que donde ves el 1, mira un tercio, después lo resuelvo bien, no te preocupes. Es y dado x igual a un tercio. En este caso lo vamos a hacer más de a poquito, no como con las discretas. Acá lo que vamos a hacer siempre primero es encontrar la función de densidad general de y dado x igual a x chiquita. Y como segundo paso vamos a evaluar en x igual un tercio. Acordate que el 1 es un tercio, después aparece bien. Lo que nos va a pasar es que tenemos dos caminos. El primero es usar la definición. Y el segundo va a ser entrenar el ojo para poder usar la propiedad que te escribí justo acá más arriba, en verla como dos funciones. Pero vamos primero por el primero. Empecemos de a poco a aprender. ¿Qué decía la definición? Que la densidad de y dado x igual a x chiquita la puedo calcular como la función de densidad conjunta dividido la función de densidad marginal de x. No tenemos la marginal de x, vamos a calcularla. ¿Quién es la función de densidad marginal de x? Es la integral de menos a más infinito de la función de densidad conjunta diferencial y. Con la tablita fue más fácil, la sacamos directamente las marginales sumando filas o sumando columnas. Bueno, acá es lo mismo, tenemos que sumar columnas, pero sumar infinitos valores. Entonces, fíjate lo que pasa. Si x es menor que 0, no hay nada que sumar. Y si x es mayor que 1, tampoco hay nada que sumar. Si x está entre 0 y 1, elegimos esta x chiquita y lo que veo es que tengo que sumar todos estos valores para calcular la marginal. O sea, lo que tengo que hacer para un x entre 0 y 1 es hacer la integral entre 0 e infinito de la función de densidad conjunta. Y va a valer 0 en otros casos, la marginal. Calculemos la integral aparte, así no nos queda escrito todo desprolijo. La integral entre 0 y 2 de e a la menos i sobre x diferencial y, el 2 lo puedo sacar afuera, y lo que veo es que lo que me quedó adentro se reparece a un exponencial, porque fíjate que acá el diferencial es y, esto es una función de y, la x la veo como constante. ¿Qué es lo que falta para que sea un exponencial? Falta el 1 sobre x. Bueno, si falta lo agrego el 1 sobre x y para que me quede la misma expresión multiplico por x. Como esta integral es diferencial y, lo que me quedó adentro es una función de densidad una exponencial integrada en todo su soporte, por lo tanto esta integral da 1. La marginal de x resulta en 2 sobre x siempre y cuando x esté entre 0 y 1, 0 en otros casos. Y podemos verificar que efectivamente es una función de densidad, cumple con todas las condiciones. Bueno, ahora no nos queda más que reemplazar en la fórmula que tenemos arriba. La función de densidad de y dado x igual a x chiquita va a ser 2 por e a la menos i sobre x dividido 2 sobre x
por la indicadora de i mayor a 0. Acordate que esta solo es una función de i, la indicadora solo tiene que tener ahí. Pero tengo que aclarar para qué valores de x chiquita. X no es más una variable aleatoria, pero x chiquita todavía no fue evaluada, no puede valer cualquier cosa. Esta función solo vale, acordate, cuando x chiquita está entre 0 y 1, o sea, solo para los valores en los que la marginal de x era positiva, según la definición. Valía 0 en otros casos. ¿Qué es lo que observamos? Simplificando los dos, fíjate que como esto es una función de i, la x es una constante. Entonces lo que me quedó acá es la expresión de la densidad de una variable aleatoria exponencial. ¿Exponencial con qué parámetro? Parámetro 1 sobre x chiquita. Lo voy a decir una vez más. X chiquita es un número. Por lo tanto, todas las x chiquitas que veas son constantes. Esto es la densidad de una exponencial cuyo parámetro es 1 sobre x chiquita. Si antes no identificabas mayúsculas con minúsculas, ahora fíjate lo importante que es, porque un parámetro nunca va a poder ser una variable aleatoria, ¿no? Siempre tiene que ser un número. Ahora sí, a lo que nos pedía el ejercicio, la variable i dado x igual a 1/3 va a ser una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro 3. Vamos con el tercer ítem, que decía que quería que calculemos la probabilidad de que y sea menor a 5, perdón, 1/5, dado que x es igual a 1/3. La pregunta de siempre, ¿es la probabilidad de x igual a 1/3 mayor que 0? Y por primera vez en toda la materia la respuesta es no, porque x es continua. Por lo tanto, no puedo usar la definición de probabilidad condicional que tanto veníamos usando todo el tiempo, porque no se cumple la condición. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es entender lo que entendimos en el ejemplo anterior. Esta probabilidad es la probabilidad con respecto a la variable aleatoria condicionada y dado x igual a 1/3. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que esa variable es exponencial de parámetro 3. Tenemos su función de densidad. Que esa variable valga menos que 1/5 es el área debajo de la curva exponencial menor a un quinto. Por lo tanto, esta probabilidad se resuelve como la integral desde menos infinito hasta 1/5 de la función densidad de la variable condicionada que sabemos que es exponencial. Esta cuenta es fácil, ya la exponencial la usamos hasta el cansancio. Entonces, acá sí apareció lo primero súper nuevo de esta guía. Lo que estoy viendo acá es la probabilidad de una variable condicionada que es continua. No lo puedo ver como hacíamos antes como la probabilidad condicional y desarrollarlo con la fórmula. Es muy importante entonces aprender a definir las funciones de densidad o de probabilidad de las variables condicionadas para que con ellas trabajemos de la misma forma que trabajamos en los capítulos anteriores. ¿Te acordás que te dije que había un camino corto? Sí, pero requiere entrenamiento. Es altamente recomendable. Nosotros teníamos que la función de densidad conjunta era 2 por e a la menos i sobre x con la indicadora de i mayor a 0 y x entre 0 y 1. ¿Se parece a algo lo que estoy mirando? Es lo primero que me tengo que preguntar. Fíjate, e a la menos i sobre x como función de x no se parece absolutamente a nada de lo que conozco. Pero si lo miro como función de i, bien podría ser una exponencial o una gamma, ¿no? Porque era e a la menos lambda por i y después, bueno, podría estar faltando algo más. Vamos a ver si tiene sentido lo que estamos diciendo. Reescribamos la densidad conjunta. Esto lo puedo ver como 2 por e a la menos i sobre x y vamos a separar la indicadora de i mayor a 0 por la indicadora de x entre 0 y 1. Fíjate que si acá tuviera el 1 sobre x multiplicando, toda esta sería la función de densidad de i dado x igual a x chiquita. Y es una densidad, porque si x es una constante, eso corresponde a la densidad de una exponencial. ¿Cuándo va a tener sentido? Va a funcionar solamente si todo lo que queda multiplicando es una función de densidad de x.
O sea, todo lo que estoy pintando de naranja, 2x por la indicadora de x entre 0 y 1 tiene que cumplir con ser una densidad. Y efectivamente cumple con ser una densidad, y la densidad de x, nada más ni nada menos. Entonces, vas a tener que entrenar el ojo para factorizar y darte cuenta si conoces las estructuras. ¿Parece imposible? Te prometo que para nada. Vas a practicar y te va a salir. Hay muchos ejercicios en la guía que apuntan exactamente que hagas esto, porque si vas a sacar la marginal o vas a sacar la condicional o vas a sacar un montón de cosas y un montón de cuentas, te va a resultar complicado. Y venís trabajando hace mucho tiempo con distribuciones conocidas exactamente para conseguir verlo en este momento. Todo lo que vimos hasta ahora lo relacioné con la definición de probabilidad condicional. ¿Te acordás cuál fue el tema que te expliqué después de la probabilidad condicional en el capítulo 1? Sí, probabilidad total. Bueno, y no te preocupes que después sigo con Bayes. El tema que te voy a explicar ahora se llama mezcla de variables aleatorias. Este tema vamos a tratar de entenderlo primero con un ejemplo. Supongamos que saliendo de su casa, Juan tiene 3 posibles medios de transporte para ir al centro: tren, colectivo y moto. El 70% de las veces viaja en moto, el 20% de las veces en tren y el 10% restante va en colectivo. El tiempo que tarda en viajar en horas depende del medio de transporte que elija, siendo una variable aleatoria x1, x2 o x3 si viaja en tren, colectivo o moto. Las distribuciones de cada una de esas variables las conozco. Ahora, lo que me interesa calcular, por ejemplo, es la probabilidad de que un día cualquiera Juan tarde más de 1 hora en llegar al centro. ¿Cómo calcularía esa probabilidad? Yo defino a la variable aleatoria x como el tiempo en horas que Juan tarda en ir al centro. Por lo tanto, lo que estaría queriendo calcular es la probabilidad de que x sea mayor a 1. Como tengo 3 opciones de viaje, esa probabilidad la puedo calcular usando el teorema de probabilidad total. ¿Qué es lo que podríamos decir? Bueno, esta probabilidad es la probabilidad de que x sea mayor a 1 sabiendo que viajo en tren, por la probabilidad de que viajo en tren, más la probabilidad de que x sea mayor a 1 sabiendo que viajo en colectivo, por la probabilidad de que viaje en colectivo, más la probabilidad de que x sea mayor a 1 sabiendo que viajo en moto, por la probabilidad de que viaje en moto. Entendamos un poquito ahora con los datos que tenemos. ¿Quién es x dado t? X dado t es el tiempo de viaje sabiendo que viajó en tren. Y esa variable no es nada más ni nada menos que la que definí como x1. Por lo tanto, el evento x mayor a 1 dado t es equivalente a x1 mayor a 1. O sea, estas dos cosas significan lo mismo. Lo mismo puedo hacer para x2 y para x3. Y de esta manera tengo un cálculo de probabilidad utilizando lo que ya sabíamos, que era probabilidad total. Ahora, ¿podría conocer la función de densidad de x? ¿Y quién sería x? Miremos algo en detalle. Los eventos t, c y m son excluyentes y además sus probabilidades suman 1. ¿Qué significaba esto? Esto significa que los eventos forman una partición de omega. Al tener una partición de omega, puedo definir a x como una función partida sobre esta partición. La puedo definir como x1 si ocurre t, como x2 si ocurre c, o como x3 si ocurre m. Entonces diremos que x es una variable mezcla. En general, si tenemos a sub 1, a sub n una partición de omega y x una variable aleatoria, de manera que conozco las distribuciones de x condicionado a cada a sub i para i desde 1 a n, aplicando el teorema de probabilidad total, podemos calcular fácilmente la función de distribución de esta variable x, que es la probabilidad de que x grande sea menor o igual a x chiquita, como la suma desde i igual a 1 hasta n de la función de distribución de cada x dado a sub i por la probabilidad de a sub i. Fíjate que este resultado general se deduce de la misma forma que calculamos recién la probabilidad de que Juan tarde más de 1 hora en llegar al centro. Quiero que nos detengamos un minuto más en esta definición. ¿Por qué?
porque quiero que veas cómo formamos a X. X es una variable aleatoria diferente dependiendo de si estoy en alguno de los escenarios posibles de mi partición. Y en ese caso es que le estoy definiendo como una mezcla. Es muy importante que la suma de las probabilidades de todos los eventos que forman la partición valga 1 para que X pueda ser considerada como una mezcla. Si nos ponemos más formales, lo que podríamos hacer es definir una variable aleatoria, no sé, por ejemplo, llamada M, de manera que M vale 1 si Juan toma tren, vale 2 si Juan toma colectivo o vale 3 si Juan toma moto. M va a ser la variable aleatoria que indique el medio de transporte y que también voy a llamarla variable mezcladora. Fíjate que es una variable aleatoria discreta, M. Entonces lo que estamos conociendo, al fin y al cabo, son las distribuciones de X dado M grande igual a M chiquita. O sea, lo que estoy conociendo son las distribuciones de las variables condicionadas y acá en este caso lo que estoy condicionando es una variable continua por una variable discreta. Reescribo lo mismo que vimos antes, la función de distribución de X en términos de mi variable aleatoria, M, la puedo escribir como la suma para todos los M chiquitas en el rango de M de la función de distribución de estas variables condicionadas, X dado M grande igual a M chiquita, que por supuesto son funciones de X, multiplicados por la función de probabilidad de M. Si la variable aleatoria es discreta, entonces la función de probabilidad de X, porque va a tener función de probabilidad, la podemos escribir como la suma para todo M en el rango de M de la función de probabilidad de las variables condicionadas multiplicado por la probabilidad de que M grande sea igual a M chiquita. Esta es la función de probabilidad de la mezcla cuando esta variable X es discreta. Por lo contrario, si la variable aleatoria X es continua, entonces va a tener función de densidad. Y la función de densidad de X la vamos a poder calcular como la suma para todo M en Rm de las densidades de las variables condicionadas multiplicada por la probabilidad de que M grande sea igual a M chiquita. Fíjate que todas las probabilidades para todo el rango de M suman 1. Esta fórmula, la última que escribí de la función de densidad, se deduce a partir de la función de distribución, porque si la variable es continua, puedo derivar la función de distribución y tratar de hacerlo, vas a ver que resulta exactamente en esta expresión. Te voy a dejar otra cosa más de tarea. Observa que si querés calcularle la esperanza a la variable mezcla, te va a quedar la misma expresión que la que llamamos esperanza total. Vamos a ver el ejemplo número 3 de este video. Una rata está atrapada en un laberinto. Inicialmente puede elegir una de 3 sendas. Si elige la primera, se perderá en el laberinto y luego de 4 minutos volverá a su posición original. Si elige la segunda, volverá a su posición inicial luego de 7 minutos. Si elige la tercera, saldrá del laberinto luego de 3 minutos. En cada intento, la rata elige con igual probabilidad cualquiera de las 3 sendas. Calcular la esperanza del tiempo que demora en salir del laberinto. Bien, se entiende el experimento. Tengo una rata que puede elegir entre 3 sendas y me están pidiendo la esperanza del tiempo que demora en salir del laberinto. ¿Qué es lo que aprendimos? Que si el enunciado me pide la esperanza de algo, ese algo es lo que voy a tener que definir como variable aleatoria. En este caso, no sé, se me ocurre llamarla t, entonces t va a ser el tiempo que demora la rata en salir del laberinto. Y lo que me está pidiendo el ejercicio es que calcule la esperanza de t. Ahora, ¿conozco la distribución de t para poder calcular esta esperanza por definición? No, no la conozco, no tengo ni la menor idea de cómo se distribuye t. Entonces lo que voy a tener que hacer es ver si puedo pensar a t como una combinación o como una función de cosas que sí conozco. De esa manera voy a poder calcular su esperanza. Serían como los dos caminos a seguir. O conozco la distribución y uso la definición, o conozco t como función de otras cosas de manera de usar propiedades o alguna fórmula de esperanza. Vamos a hacer un dibujito. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra ratita que está atrapada en un laberinto.
Bueno, como salió relativamente bonito el dibujito de la ratita, le voy a poner nombre, la voy a llamar Dory a mi ratita. Entonces, ¿qué puede pasar con Dory? Puede elegir alguno de los tres senderos, sendero 1, sendero 2 o sendero 3, con probabilidad 1/3 cada uno. Si elige el sendero 1, luego de 4 minutos, vuelve a la posición original. Y lo loco es que en ese momento vuelve a elegir los senderos 1, 2 y 3 con igual probabilidad. Es como que no se acuerda qué camino había elegido. Entonces de vuelta tiene las mismas chances de elegir cada uno de los tres caminos. Esta Dory no tiene memoria. ¿Qué pasa si elige el sendero S2? Si elige el sendero S2, tarda 7 minutos nuevamente para volver al comienzo. Y de vuelta, con la misma probabilidad, elige S1, S2 o S3. No se acuerda que había tomado el 2 y que ese le volvía al comienzo. Ahora, si eligió el camino 3, luego de 3 minutos, fantásticamente sale del laberinto. Y ahí se termina mi experimento. Ahora este árbol está completo, no, fíjate que si eligió el sendero 1 allá arriba, de vuelta tiene las 3 chances, en el 2 tiene las 3 chances, en el 3 sale, lo mismo 1, 2, 3, bueno, así este árbol lo que voy viendo es que me queda infinito, ¿no? Esto puede seguir para siempre y nunca terminar. ¿Y cómo simplificamos las cosas? Bueno, pensemos quién esté, pero condicionada a la primera elección de Dory. Fíjate que si elige el sendero 1, ¿quién va a ser T? T va a ser 4 más una variable T', que ¿quién sería T'? T' sería el tiempo desde que tarda en salir desde este puntito naranja. ¿Qué pasa si elige el sendero 2? Si elige el sendero 2, el tiempo que tarda en salir van a ser 7 minutos más otra variable T segunda, que sería a partir de este momento violeta en que volvió a elegir los caminos. ¿Y quién es T dado S3? Bueno, T dado S3 es exactamente 3. ¿Por qué? Porque si elige el sendero 3, en ese momento tarda 3 minutos y sale. Ahora, pensemos un poquito y acá viene la parte más complicada del ejercicio. Lo que está ocurriendo, por cómo me explican este experimento, es que lo que pasa a Dory es que no tiene memoria. Una vez que vuelve a comenzar, una vez que vuelve al inicio del laberinto, vuelve a elegir con la misma probabilidad. Es como que a partir de ese momento vuelve a tener todas las mismas chances de salir que tenía cuando comenzó. ¿Cómo leemos esto en términos de cosas útiles para el ejercicio? Lo leemos de manera tal que el tiempo esperado que demora en salir del laberinto va a ser el mismo, ya sea para T' o para T segunda. Todas estas esperanzas van a ser iguales. ¿Cómo seguimos a partir de esta información tan importante que acabamos de descubrir? T va a ser una variable mezcla. ¿Por qué? Porque elegir cada sendero es excluyente y las probabilidades suman 1. Tenemos una partición. Fíjate que si defino a S como el sendero elegido, puedo definir a T como 4 más T' si S es igual a 1, 7 más T segunda si S es igual a 2 y 3 si S es igual a 3. Es otra forma de escribir lo mismo que te escribí recién con las condicionales. Exactamente lo mismo. Pero así lo estoy viendo perfectamente como una mezcla, como una variable T continua condicionada por una variable discreta. ¿Cómo podemos calcular la esperanza de T entonces? Bueno, la esperanza de T la podemos calcular como la esperanza de T dado S igual a 1 por la probabilidad de S igual a 1 más la esperanza de T dado S igual a 2 por la probabilidad de S igual a 2 más la esperanza de T dado S igual a 3 por la probabilidad de S igual a 3. Y ahora sí le podemos poner a esta fórmula el nombre que corresponde, no uno inventado como había hecho antes. Esta es la esperanza de la mezcla. Ahora que vimos mezcla la podemos llamar bien. Entonces, ¿quién es T dado S igual a 1? T, cuando S es igual a 1, es 4 más T'. Por lo tanto, podemos reemplazar. Si S es igual a 2, T es 7 más T segunda. Y si S es igual a 3, T es igual a 3. Reemplazando y aplicando propiedades de la esperanza, voy a pasar el 3 multiplicando para el otro lado. Me queda 3 por la esperanza de T es igual a 4 más la esperanza de T' más 7 más la esperanza de T segunda más 3.
Ahora sabemos que la esperanza de t', la esperanza de t segunda y la esperanza de t son iguales, de manera que tengo una ecuación con una incógnita y puedo despejar la esperanza de t. Es intenso este ejercicio, espero que lo hayas entendido, creo que te lo expliqué un poquito rápido. Pero necesito que lo entiendas porque vas a ver que en la guía hay un ejercicio que es notablemente parecido a este, pero después hay otro que es como un ejercicio evolucionado a partir de este. Y si no entendés esta forma de resolverlo, te va a costar mucho resolver el que sigue. Volvamos por un segundito al problema de Juan. Me voy a hacer esta pregunta. Si yo sé que tardó exactamente media hora en llegar al centro, ¿cuál es la probabilidad de que haya ido en moto? Lo que vamos a ver ahora lleva como título Valles para mezclas. Sí, apareció Valles como te había prometido. Y dice así: sea m una variable aleatoria discreta con soporte finito y x una variable aleatoria continua, de manera que conozco la función de probabilidad de m y la función de densidad de las variables aleatorias x dado m grande igual a m chiquita para todo m chiquita en el rango de m. La función de probabilidad de m condicionada a que x grande es igual a x chiquita, la vamos a poder calcular ¿cómo? La notación es la misma que antes, función de probabilidad porque m es discreta, pero ahora la variable discreta va a estar condicionada por la continua en un punto. Y esto se calcula como la función de densidad de x, dado que m grande es igual a m chiquita, por la probabilidad de que m grande sea igual a m chiquita, dividido la suma para todo y en el recorrido de m de las funciones de densidad condicionales por la probabilidad de que m sea igual a mi. No sé si te estás dando cuenta que lo que estamos haciendo es lo mismo que hacíamos con el teorema de Valles. Algo muy importante. ¿Por qué necesito una nueva definición? Necesito la definición, ¿por qué? Porque la función de probabilidad de m dado que x es igual a x chiquita, ¿quién sería? Es la probabilidad de que m grande sea igual a m chiquita, dado que x grande es igual a x chiquita. Esta probabilidad no puedo resolverla usando la definición de probabilidad condicional, porque ya vimos al principio de este video y ya lo sabemos que la probabilidad de x grande igual a x chiquita es 0 porque x es continua. Al igual que con vectores aleatorios continuos, necesitamos una forma de medir probabilidad cuando trabajamos con vectores aleatorios con una componente discreta y otra continua, porque en este caso no podría usar la definición que conocía de probabilidad condicional. Necesito otra definición. Y esa definición es la que me da este teorema de Valles para mezclas. Vamos con el último ejemplo de este video. Se tienen dos máquinas para producir varillas. La longitud en metros de las varillas producidas es una variable aleatoria, con distribución normal de parámetros 11 y 1 para la máquina 1 y normal 10, 2 para la máquina 2. La máquina 1 produce el 70% de las varillas y la máquina 2 el resto. Se extrae una varilla al azar del galpón y resulta que mide exactamente 11 metros. Calcular la probabilidad de que haya sido producido por la máquina 2. Como siempre, arranquemos el ejercicio definiendo nuestras variables aleatorias. Voy a definir la variable aleatoria m como el número de la máquina que produce la varilla. Y voy a definir a la variable aleatoria x como la longitud en metros de la varilla. De esta manera, la probabilidad que me pide el ejercicio es la probabilidad de que m sea igual a 2, dado que x es igual a 11. ¿Qué más podemos sacar del enunciado siendo que definimos las variables de recién? Fíjate que lo que me dice el enunciado es que la variable aleatoria x, si yo sé que m es igual a 1, ¿que quién sería? Es la longitud de la varilla producida por la máquina 1. Esta variable tiene distribución normal de parámetros 11 y 1. Y la variable aleatoria x condicionada a m igual a 2, es decir, la longitud de las varillas producidas por la máquina 2, tienen distribución normal de parámetro 10, 2. Si me confundí ahí ya lo corregí. ¿Qué es lo que tenemos? X es una variable aleatoria continua. Entonces, no voy a poder usar la definición de probabilidad condicional para calcular la probabilidad que me acaban de pedir, porque dice dado que x es igual
a 11, pero no significa que esa probabilidad no existe. Esa probabilidad existe, la puedo calcular. ¿Qué tenemos? Tenemos además que m es discreta. Si tengo la probabilidad de que una variable discreta tome un valor condicionado a que la continua esté evaluada en un punto, usamos Bayes para la mezcla. ¿Cómo uso Bayes para la mezcla? Y bueno, agarro la definición y reemplazo. Es uno de los ejercicios más fáciles que tenemos para hacer. Quiero calcular la probabilidad de que m sea 2, sabiendo que x es igual a 11. Entonces, ya vimos que tenemos que usar Bayes para la mezcla, por lo tanto, esta probabilidad va a ser igual a la densidad de x, condicionada a que m sea igual a 2, evaluada en 11, por la probabilidad de que m sea 2, dividido la suma de ¿quién? De la densidad de x dado m igual a 1, evaluada en 11, por la probabilidad de que m sea 1, más la densidad de x dado m igual a 2 en 11, por la probabilidad de que m sea 2. Una forma medio así informal de verla es que estoy calculando qué proporción de la densidad de la mezcla es aportada por la máquina 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Muy fácil, reemplazo, calculo y termino el ejercicio. ¿Por qué? Porque las densidades las tengo, ya que tenemos la tablita mágica donde podemos copiar todas las densidades que tenemos ahí, y las probabilidades las tenemos como dato. ¿Quién sería la densidad de x dado m igual a 1 evaluada en 11? Y bueno, vamos a la tablita, buscamos la densidad de la normal. Fíjate que esto es 1 sobre raíz de 2pi, por la varianza que es 1, elevado a la e a la menos 1 medio, sigma cuadrado, pero sigma cuadrado es 1, así que me queda 1 medio, por x menos mu, o sea 11 menos 11 al cuadrado. Esta encima se me simplifica todo, me queda 1 sobre raíz de 2pi. Lo mismo para la densidad de x dado m igual a 2, evaluada en 11. Me queda 1 sobre raíz de 2pi por raíz de 2, por e a la menos 1 medio por 2, pues sigma al cuadrado es 2, por 11 menos 10 al cuadrado. Y esto resulta en 1 sobre raíz de 4pi por e a la menos 1 cuarto. La probabilidad de m1 es igual a 0,7 y la probabilidad de m igual a 2 es igual a 0,3. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces? Ahora, nada, termino el ejercicio. No, hay que hacer la cuenta. Bueno, reemplazo, hago la cuenta y me fijo que esta probabilidad sea efectivamente un número entre 0 y 1. Creo que es simple. Lo único que es difícil, muy difícil de este tipo de ejercicios es identificar cuándo usar Bayes para la mezcla. Esto es cuando tengo la probabilidad de una variable discreta condicionada a una variable continua evaluada en un punto. Espero se haya entendido, tenés un montón de ejercicios en la práctica para poder trabajar y todos los cursos para poder venir y consultarnos.